cosa que nunca he llegado a entender, y honestamente se los digo, no he llegado a entender, no llego a entender, es el fanatismo que existe cuando entramos en el campo político. Porque miren, el fanatismo y digamos la pasión y la pasión irracional, obviamente son comprensibles en el caso de los deportes. Uno, porque mi papá fue de este equipo, porque yo pertenezco a este barrio, porque soy de esta ciudad, me convierto en un fanático de estos equipos. Yo conozco, por ejemplo, un sacerdote que es fanático de los Saint Louis Rams en fútbol americano. O sea, son en Saint Louis, en Missouri. Y es algo extraño, para serle honestos, porque ese sacerdote nunca ha vivido en Saint Louis y los Rams nunca han sido un equipo muy competitivo. Cuando yo le pregunté, padre, ¿y por qué usted es tan fanático de los Saint Louis Rams? Y él me dijo, mira, la verdad es que yo fui educado por sacerdotes marianistas de la provincia de Saint Louis. Y aunque yo nunca estuve en Saint Louis, estos sacerdotes tuvieron tal impacto en mí y en mi vocación que agarré este cariño enorme a Saint Louis. Y este sacerdote ha estado en un montón de partes en Estados Unidos, pero no en Saint Louis, nunca. Y sin embargo es un hincha de los Saint Louis Rams. Lo sigue y lo sigue sufriendo porque los Rams están pero en el hoyo. En fin, basta de deporte. Lo que no entiendo es cómo puede existir un fanatismo similar en la política. La política debería ser lo opuesto. Yo recuerdo que cuando me invitó la arquidiócesis de Denver a conducir un programa de radio algunos días antes de las elecciones recientes, yo simplemente insistí en que era responsabilidad de un católico tener en cuenta el factor del derecho a la vida y de la libertad religiosa, ¿no? Y que estos factores tenían que ser tenidos en cuenta a la hora de votar. Recibí una cantidad de llamadas insultantes. ¿Cuánto te ha pagado el Partido Republicano? ¿Cuánto? Yo ni siquiera voto en Estados Unidos, hermanitos. Ni siquiera voto. Soy residente legal, pero no soy ciudadano. En consecuencia, no tengo vela en este entierro. Lo único que quería es hacerle pensar a la gente en lo que había que hacer. Y, sin embargo, había un fanatismo tan obcecado frente a un partido y un odio tan obcecado hacia el otro que la gente no estaba dispuesta a poner las cosas en la balanza. Y yo creo que hay razones honestas para personas que toman decisiones honestas para decir voy a votar por este partido a favor de este otro. En consecuencia, no estaba ni me interesa hacer campaña por ningún partido político. Si yo adquiero la nacionalidad en los Estados Unidos, la ciudadanía, digamos así, y puedo votar, me voy a ver en problemas, porque definitivamente como están hoy, los dos partidos son una frustración para un votante. Pero lo que sí les puedo decir es que voy a votar, y para votar voy a elegir y voy a discernir, porque tengo que votar aunque sea por el menos malo, que es ya desde el punto de vista de la política algo bueno. Hago esta larga introducción porque un amigo desde Chile me dice que él siente una enorme inclinación por un candidato que le parece sumamente bueno o promisorio en el tema de la justicia social, que es una necesidad en nuestros países y también en Chile, aunque Chile esté un poco más avanzado que otras naciones nuestras, pero también necesita esto. Y me decía, el problema que tengo es que este es un candidato pro aborto. ¿Cuál es el principio de discernimiento del católico? El principio de discernimiento es lo que la Santa Sede ha llamado un católico debe tener en cuenta los principios, los 5 no negociables. Un católico no puede apoyar a un político que está a favor del aborto,
no puede apoyar a un político que está a favor de el mal llamado matrimonio homosexual, no puede estar a favor de alguien que esté de acuerdo con la clonación, con alguien que esté de acuerdo con la manipulación genética de las células estaminales embrionarias, es decir, provenientes de niños, y que esté de acuerdo con la eutanasia. Esos son los 5 no negociables: aborto, homosexualidad legalizada, clonación, manipulación genética de embriones y eutanasia, asesinar a los viejitos y los enfermos. En consecuencia, este es un tema doctrinal. Y a mí me puede gustar un candidato que tiene una gran promesa sobre la justicia social. Pero hermanos, la justicia social es una realidad complicada. Es una realidad complicada. ¿Por qué digo esto? Porque alguien puede decir: yo voy a distribuir justicia y voy a distribuir la riqueza y voy a distribuir voy a hacer una economía que llegue a los más pobres, y eso está muy bien, esa es una promesa y es una buena intención. Pero en ese proyecto, por ejemplo, si nosotros vemos específicamente a determinados presidentes, hay presidentes que lo han logrado hacer. Pienso en el presidente Humala en el Perú, por ejemplo, que ha mantenido una economía plural, que ha logrado derramar poco a poco hacia proyectos sociales. Pero en el otro lado veo, por ejemplo, el gobierno del presidente Chávez, que efectivamente redujo la pobreza, pero redujo la pobreza al costo de invertir dinero que el país no tenía. Es decir, tenía una gran riqueza petrolera, pero se introdujo en el sistema más dinero del que el país tenía. Y en consecuencia, la escasez actual en Venezuela no es producto de los ricos, no es producto de la gente mala, no es producto de los perversos, no es producto de un complot. Esa escasez la hemos experimentado los chilenos, los peruanos, los argentinos, cada vez que una economía entra en estado de inflación o hiperinflación. Y siempre los políticos le echan la culpa a cualquiera, pero en el fondo es una mala administración. En consecuencia, un candidato puede tener una enorme sensibilidad económica, una enorme sensibilidad de justicia social, pero eso no quiere decir que va a ser capaz de manejar la complejidad de la economía, por un lado. Y por otro lado, en cambio, si se proclama pro aborto, legalizar el aborto es muy sencillo. Ahí no hay la complejidad que hay en manejar la economía. Se presenta un proyecto de ley, el proyecto de ley lo aprueba la mayoría, lo firma el presidente y comienza a hacer la ley. Y en consecuencia, ¿qué justicia social puede haber en un país donde comenzamos por matar a los bebés en el vientre de la madre? Entonces, honestamente, dado que este querido amigo me pregunta mi opinión, yo no le doy mi opinión, le doy la lógica de la iglesia, la lógica de un católico. Es decir, lo que está en el peso en la balanza es, primero, el derecho a la vida versus al derecho del bienestar. El bienestar es menos que la vida. Y volvemos a poner las cosas en la balanza y tenemos la certeza de la legalización del aborto frente a la duda de que pueda efectivamente ser un eficaz administrador de bienes. Entonces, para mí la cosa es muy sencilla, ¿no? O sea, votaré por otro candidato que también esté a favor de la justicia social, que esté a favor del cambio, o votaré por congresistas, si es que el presidente no me parece el ideal, que estén a favor de la justicia social y del cambio, pero que sean 100% pro vida y que estén lo más cerca posible a la perfección en el tema de los 5 no negociables. Que tengas un buen día.